Bienvenidos a este capítulo número 29. 29 días caminando en el libro del Éxodo, aprendiendo, conociendo sobre la historia de Israel. Nos encontramos entonces en el marco de las vestiduras sacerdotales. Hoy, capítulo 29, vamos a hablar de la consagración de los sacerdotes. Y vemos cómo el relato mismo nos va llevando a un paso a paso, como a una historia, porque primero organizamos los elementos del tabernáculo, ¿sí o no? Cómo estaba distribuido el tabernáculo, cuáles eran los elementos, las mesas, todavía hacen falta unos por ahí, que más adelante los vamos a ver, pero ya tenemos como una imagen de cómo era este lugar santo, este lugar santísimo, esta tienda del encuentro. Luego pasamos entonces a los que iban a oficiar el culto, que son ¿quiénes? Los sacerdotes. Y cómo eran las vestimentas sagradas que iban a utilizar cuando estuvieran dentro de este lugar de encuentro. Y hoy nos vamos a encontrar con el rito o la ceremonia de consagración para los sacerdotes. Recordemos que clases atrás hablábamos de las tradiciones, que este Pentateuco está escrito en unas diferentes tradiciones y que hay una en especial que tiene mucha predomina sobre las otras, que es la tradición sacerdotal. Lo que estamos leyendo, todos estos capítulos, hace parte de la tradición sacerdotal, que su función estaba enfocada en el rito, en la norma, en la celebración, en la especificación del templo, en cada una de estas realidades. Y estos 5 capítulos que hemos estado leyendo desde el 25 hasta ahora van en función de la tradición sacerdotal. Por eso vemos que hay mucho detalle, que tiene que ver color rojo, que tiene que ver color violeta, que tiene que ver color escarlata, que tiene que ver de oro, que tiene que ver de bronce, que tiene que hacer así, que tiene que ir al sur, al norte. Es muy específico porque los sacerdotes, los levitas, que eran los encargados del culto, del rito, del templo, pues son los que saben cómo eran esos detalles. Entonces, esta tradición sacerdotal es la que estamos leyendo y es la que nos va a explicar hoy en este capítulo 29 cómo entonces es que va a funcionar esta consagración. La consagración era un rito, era una ceremonia que se hacía delante de toda la comunidad y que tenía una serie de pasos, que tenía una serie de normas, digámoslo así, y todo tenía una razón de ser. Lo primero era escoger a los sacerdotes que iban a ser consagrados, los llamaban acá, y delante de la puerta eran limpiados, eran bañados. ¿Por qué? Como signo de purificación del cuerpo. Entonces eran bañados para decirte que estaban limpios de todas esas impurezas. Esto lo hacían solo al momento de la consagración. De ahí en adelante, simplemente con lavarse las manos, con lavarse los pies, era un signo suficiente para decir de que estamos limpios. Por lo menos, no sé, cuando ustedes leen el Evangelio, cuando dicen que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, o sea, como que la purificación, la limpieza para el judío es muy importante. Por eso para esta consagración sacerdotal lo primero que hacen es lavarse, se lavan delante de todos para decir: voy a consagrarme sacerdote limpio de mis realidades como humano. Después de esto, entonces, había que conseguir una serie de animales para ofrecer los sacrificios, para entregárselos al Señor. Después de haber sido lavados, después de haber escogido los animales para el sacrificio, lo que pasaban entonces era a vestirse, como se los explicaba el día de ayer. Ropa interior, la túnica, el manto, el efod, el pectoral, el cinturón y la mitra, con la placa de oro que dice consagrado a Yahvé. Esa era la ropa que utilizaba el sumo sacerdote, y los auxiliares o los que les ayudaban los otros sacerdotes utilizaban la túnica de lino con el cinturón. Entonces era como una distinción entre la casta sacerdotal y el sumo sacerdote. Posterior de vestirlos, entonces venía el aceite de la unción. Ese aceite era derramado sobre ellos para significar que la presencia de Dios estaba sobre ellos. Ese aceite se derramaba sobre la cabeza, y derramándolo sobre la cabeza, entonces ya iban a representar como esa imagen
de Dios, porque habían sido ungidos por Dios para ofrecer ese servicio de sacerdocio. Después de haber hecho la unción, viene entonces la primera ofrenda, que es la ofrenda del pecado. Se coge el primer animal del sacrificio. Nos dice que los sacerdotes o los que van a ser consagrados ponen las manos sobre la cabeza y hacen unas oraciones. Estas oraciones son bien interesantes porque lo que hacen es decir que todo mi pecado, que toda mi maldad, que todas las cosas negativas que yo he hecho y que hay en mi vida van a caer sobre este animal. ¿Para qué? Para yo quedar limpio y todas mis culpas van a quedar sobre el cordero. ¿A qué le recuerda eso? Cuando nosotros hablamos de Jesús en la cruz, que Jesús carga ¿con qué? Con nuestras culpas. Jesús carga con todos los pecados de la humanidad y es sacrificado, o sea, muerto, para que ustedes y yo seamos libres. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte del sacrificio que está explicado, ya lo habíamos hablado en la fiesta de la expiación del Yom Kippur, pero cuando nosotros entendemos eso, es mucho más fácil entender en la mentalidad judía el sacrificio o la muerte de Jesús. Porque mis pecados eran pasados al Cordero, que lo iba a ser sacrificado como signo de que Él iba a ocupar mi lugar. O sea, todos mis pecados pasaban a ser del Cordero y así yo quedaba limpio. Lo mismo pasa con Jesús en la cruz. Él asume las cargas, Él asume los pecados, Él asume nuestras debilidades y se ofrece como un sacrificio para que ustedes y yo seamos libres. Entonces vea qué bonito esta experiencia y cómo en el rito, en la ceremonia de consagración, una vez más se trae el cordero para expiar los pecados, para traspasarle mis culpas a ese cordero, y ese cordero es sacrificado, es quemado fuera del campamento para que no quede nada impuro, para que no quede contaminado. Y así entonces yo quedo libre de todo pecado, de toda culpa. Después de hacer esta ofrenda entonces por el becerro, por el pecado, se sacrifica este becerro, entonces viene una serie de realidades con sangre, de quemar las vísceras, de quemar los riñones, de quemar el hígado y una serie de ritos que ahí se nos narra en ese capítulo 29. Después de esto, ahorita sí, ya el primer becerro, que era por la expiación de los pecados, ya se termina ese rito. Ahorita viene el holocausto en consagración. Viene la segunda víctima y se ofrece como una ofrenda al Señor, que en donde se va a realizar ahí, en el altar del holocausto. ¿Se acuerda que eso lo habíamos visto ya en clases anteriores? El altar del holocausto, aquel que se ubicaba en el atrio, en la parte de afuera, antes de entrar a la tienda del encuentro. Ese altar que parecía como un asador, que yo les decía que tenía como forma de un asador y que iba a ser utilizado para el holocausto, para los sacrificios que iban a hacer los sacerdotes durante todos los días. Este tiene un significado bien interesante porque hay un punto en el que dice que van a matar ese animal, ese carnero, ese cordero, y con la sangre le van a poner en las orejas, en los pulgares y en los pies. Y esto es un signo muy especial porque ellos, al consagrarse sacerdotes, lo que están haciendo con esa sangre es significar de que sus oídos ahora iban a ser para escuchar a Yahvé, de que sus pulgares, a la forma de trabajar, ahora iba a ser para Yahvé, y que sus pies llenos de sangre iban a caminar solo hacia Yahvé o hacia donde Él nos estuviera dirigiendo. Entonces es muy bonito este signo que nosotros tenemos, y que por lo menos cuando nosotros vemos las consagraciones hoy en día de nuestros sacerdotes, no sé si usted ha tenido la oportunidad de participar de una consagración de un sacerdote, hay similitudes, como la investidura, cuando se le pone la imposición de las casullas, la unción con el aceite en las manos, el postrarse delante del obispo y asumir la obediencia. O sea, como que hay muchas realidades que nosotros encontramos en ese rito judío que se utilizan o adquieren sentido en Cristo ahora en nuestra experiencia de consagración de sacerdotes. Continúan los ritos entonces de
de quemar, de utilizar la grasa, de todo esto, pero en últimas, cuando el, los levitas eran consagrados sacerdotes, ahora su vida era para el Señor. Querían decir que yo moría al yo para dedicarme a las cosas de los sacrificios, porque finalizando este capítulo 29 se nos hablan de cuál es la función de los sacerdotes y que todos los días tienen que hacer dos sacrificios, uno en la mañana, uno en la tarde. O sea que los que se consagraban para ser sacerdotes dependían de el lugar del culto, el lugar de la oración, porque su trabajo, su servicio estaba en función de rendir culto a Yahvé por todo el pueblo. Los sacerdotes, los levitas, entonces eran esa tribu encargada de permanecer unidos a Yahvé, de permanecer unidos a ese Dios a través de los holocaustos, a través de los sacrificios, a través de esta parte cultural. Su servicio, su función estaba enfocado a la experiencia religiosa. Esta ceremonia duraba 7 días y durante 7 días entonces se hacía, cada día tenía un acontecimiento especial, una realidad, una preparación. ¿Para qué? Para que el pueblo supiera de que habían unos nuevos sacerdotes a los cuales podían ir a buscar para expiar pecados, para ofrecer sacrificios, para limpiar sus faltas y todo este tipo de realidades que en el Levítico, en el Número, se nos van a explicar las leyes de la pureza, de la impureza, cuándo yo tenía que ofrecer un sacrificio, cuándo tenía que ser una paloma, cuándo era un cordero, cuándo era un cabrito y todo este tipo de ritos para expiar los pecados. Iban a ser estos sacerdotes que están siendo consagrados en ese capítulo 29 los que iban a oficiar esos ritos, esas ceremonias. Entonces vemos la importancia entonces de que el pueblo entienda el papel del sacerdote, que entienda el papel de esta tribu levita. ¿Para qué? Para que en esa alianza que se está formando en el Sinaí puedan configurarse pueblo de Dios. Recordemos que todo lo que hemos visto ahora ha sido solo comunicación entre Dios y Moisés. Es la comunicación entre Dios, entre la cima del Sinaí, donde está Dios manifestado en la nube, y está Moisés. Recordemos que la última vez que escuchamos, así como el relato histórico, Moisés entró con Josué durante 40 días. Josué se quedó atrás y Moisés entró en esa nube y se quedó 40 días y 40 noches. Y ese es el contexto, ese es el marco en el que nos encontramos viendo este diálogo entre Dios y Moisés. Hasta ahora Dios le está diciendo a Moisés todo lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que construir. Obviamente vuelvo y les digo, al momento de la escritura de este capítulo, el pueblo se encontraba en una realidad de esclavitud en Babilonia, o sea que han pasado alrededor de 5 o 6 siglos. Por ende, ya en la tienda del encuentro estaba construida. Lo que hicieron fue dejar por escrito las especificaciones para que esa experiencia siguiera transmitiéndose de generación en generación, ahora a través de la escritura, ya no de forma oral, sino a través de la escritura. Entonces, es el contexto en el que nos encontramos. Moisés sigue en la nube 40 días y 40 noches teniendo estos diálogos. El Señor pareciera que le va como dictando o le va diciendo toda esta serie de realidades, y que, como le digo, es casi imposible que Moisés se aprendiera todo esto de memoria. Entonces, esto ya es una experiencia donde ya todo está construido y lo que se empieza es a redactar para dejar por sentado eso. La experiencia de los sacerdotes entonces va a pasar de familia, de generación en generación. Como les decía, solo los levitas eran los que estaban apartados. La tribu de Leví era la que estaba apartada para la experiencia religiosa. El pueblo vivía, convivía como común y corriente, pero los levitas eran los encargados de estar al servicio de Dios en estos lugares santos, en los templos, en la tienda del encuentro y en toda la experiencia religiosa que va a tener el pueblo de Israel. Con esto entonces finalizamos este capítulo 29. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos caminando en esta experiencia. Todavía nos faltan 2 capítulos más para cerrar
esta parte ritual, esta parte del tabernáculo, esta parte de la adoración, esta parte de los sacrificios, pero cuando miramos hacia atrás vemos como todo lo que hemos aprendido en cuanto a los elementos, en cuanto al lugar, en cuanto a los elegidos, en cuanto a las vestimentas, en cuanto a la forma de consagrarlos. Y espero que sea pues de gran bendición para nuestra vida espiritual, para formarnos, para crecer, y nos vemos mañana para vivir este día 30. Un abrazo para todos y Dios los bendiga.